Pide más excarcelaciones. Michelle Bachelet saluda liberación del primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano. Mantendrán sanciones. Estados Unidos rechazó acuerdos alcanzados entre gobierno venezolano y sector opositor sin inclusión de Juan Guaidó. Maniobra política. Presidente Maduro afirmó que se reunió con fracción opositora tras incumplimiento de acuerdos en Barbados. Caos subterráneo. Metro de Caracas anunció que activaron una vía única temporal por trabajos desde Chacaíto hasta La Hollada. Encuentro. Canciller de Colombia abordó impacto de migración venezolana durante su visita a España. Sustituto elegido. Donald Trump designó a Robert O'Brien como su nuevo asesor de seguridad nacional. Otro camino a los 40. Gleyber Torres despachó su jonrón 38 del año. Detrás de cámara, Selena Gómez estrenará una serie documental sobre migrantes. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de todo nuestro equipo, Milagros Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, saludó la liberación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. A través de su cuenta en Twitter, la alta diplomática celebró la excarcelación, aunque con medidas cautelares, del dirigente político venezolano. Bachelet instó a las autoridades del gobierno nacional a liberar al resto de los llamados presos políticos. El gobierno de Estados Unidos rechazó los acuerdos y negociaciones entre el gobierno y un sector de la oposición y destacó que cualquier negociación debe incluir la participación de Juan Guaidó. Washington criticó que el gobierno venezolano haya abandonado la mesa de diálogo auspiciada por el Reino de Noruega en Barbados. Afirmó que la delegación del presidente Nicolás Maduro sigue demostrando desinterés por solucionar de buena fe la situación en Venezuela. El gobierno estadounidense aplaudió a Guaidó por haber participado constantemente en la mesa de conversaciones con propuestas concretas a pesar de los ataques en su contra. El Departamento de Estado norteamericano reiteró que no levantará sus sanciones contra el gobierno de Venezuela hasta que haya nuevas elecciones en el país. La mesa de diálogo nacional instalada entre el gobierno y una parte de la oposición venezolana instó a la Unión Europea a respetar los acuerdos entre ambas delegaciones. En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la instancia invita a la Unión Europea a contribuir positivamente con lo que consideran un esfuerzo para mantener el equilibrio entre las partes. El comunicado agrega textualmente que el espíritu de la Mesa Nacional es inclusivo, abierto y transparente, invocando desde su instalación la apertura y la convocatoria a todos los factores políticos nacionales y al mismo tiempo mostrándoles resultados puntuales y necesarios para generar la confianza y el avance que el país requiere. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, celebró la excarcelación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y señaló que este salió bajo medidas cautelares. La información la tiene nuestro compañero Manuel Covela. Adelante, Manuel, te escuchamos. Sí, así es. Gracias. Buenas tardes. El diputado Stalin González señaló que su compañero en la directiva de la Asamblea Nacional salió de Fuerte Tiuna este martes bajo medidas cautelares como presentación cada 30 días en tribunales y prohibición de salida del país. Pero no es nada más celebrar que esté en libertad, es que nunca debió haber estado preso. Y además que es una libertad condicional. Y es una libertad que, bueno, ¿cuál es la libertad si no puede estar bajo régimen de presentación cuando nunca debió haber estado bajo nunca debió haber estado preso? El parlamentario hizo esa aseveración al iniciar su ponencia en un foro sobre temas electorales. Dijo que un nuevo CNE no es suficiente para garantizar unas elecciones libres y transparentes. Hoy, en la Venezuela de hoy, no es
ir a una elección libre no es nada más cambiar el Consejo Nacional Electoral, que además de que, por cierto, 3 de sus rectores están nombrados por omisión legislativa de la Asamblea y 2 de sus rectoras se les venció el periodo y el TCJ decidió que ellos se quedaban y les prorrogó su periodo. Stalin González insistió en que unas elecciones libres es el mejor mecanismo para resolver las diatribas políticas del país. Nosotros finalizamos este contacto. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que se reunió con parte de la minoría opositora debido a que el sector de la oposición encabezado por Juan Guaidó no entabló los acuerdos de Barbados. El mandatario explicó que los representantes de la oposición que participaron en Barbados se comprometieron a hablar con el gobierno de Estados Unidos para levantar las sanciones contra Venezuela y no lo hicieron. El llamado de Guaidó sencillamente no cumplieron con nada de lo que se comprometieron. Se comprometieron a hablar con el gobierno de Estados Unidos para que levantara las sanciones contra Venezuela. Y el día que supuestamente iban a hablar le dijeron, ustedes para acá no vienen, para Washington. Y tomaron las sanciones que tomaron en agosto, brutales contra el país. Ahora estuvo aquí el gobierno de Noruega y habló con ellos y habló con nosotros. Vamos a ver qué iniciativas surgen. Lo que sí le puedo decir al gobierno de Noruega, todo el apoyo de las fuerzas bolivarianas, revolucionarias, chavistas de Venezuela y del gobierno que presido a todas las iniciativas de diálogo que ustedes tomen. Así lo indicó desde La Guaira, donde inspeccionó las obras de construcción del Estadio de los Tiburones de La Guaira. El Metro de Caracas anunció la activación de una vía única temporal por los trabajos que realizan en el subterráneo desde la estación Chacaíto hasta La Hollada, lo que ha llevado a tener retrasos en el sistema de transporte. Nelcy Oviedo con los detalles. Buenas tardes. Las fallas en la línea 1 del sistema Metro de Caracas se registró desde tempranas horas. Aseguran que aún no se sabe la duración de esta contingencia, pero los usuarios consideran que fallas como esta se han convertido en una rutina. No le han metido ni medio a esto, que es un servicio público y de todos los venezolanos y de todos los caraqueños. Está saturado, ¿eh? Está prestando servicio solamente el que viene de allá de Propata en dirección a Palo Verde. Falta de conciencia, aparte de esa cuestión, cuidar nuestras instalaciones también. Fueron activadas 25 unidades de Metrobús como ruta de contingencia desde Propatria hasta Zona Rental. Me duele, porque lo siento que es propio de nosotros mismos, que fue hecho para el pueblo, pero lamentablemente me duele con la situación que está. No sirven las escaleras, los ascensores no funcionan. ¿Sabes? Calcula tú cómo está. Si así está el metro. Y eso de que no cobren, yo no lo veo. Eso hay que cobrar, aunque sea algo mínimo, pero hay que cobrarlo. Y que los fondos lleguen donde tienen que llegar. Pues. No, yo vengo llegando, pero llegué, pero eso está así. Eso parece cuando el estadio, un juego de Caracas-Magallanes. Usuarios de este sistema insisten en la importancia del cobro de servicio y que se vea reflejado para el buen funcionamiento. Anhelan que este servicio vuelva a ser la gran solución para Caracas. Con esta información regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Nelcy. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, se reunió con Juan Pablo de la Iglesia para hablar sobre la crisis migratoria de Venezuela. Durante su visita a España, Holmes Trujillo reiteró la importancia de la cooperación internacional para afrontar el éxodo de venezolanos por considerar que impacta a los países de la región con mayor magnitud en Colombia, que ha recibido a más de 1 millón de migrantes. Por otra parte, el canciller agradeció la contribución del gobierno español a los fondos multilaterales para apoyar el proceso de estabilización y consolidación pacífica en el país neogranadino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a Roland O'Brien como su nuevo asesor de seguridad presidencial. Así lo anunció el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter, donde además destacó la labor que ha desempeñado el funcionario O'Brien, quien será el 4º asesor de seguridad en la administración de Trump y sustituirá en el cargo a John Bolton, quien salió del puesto el pasado 10 de septiembre tras meses de desacuerdo por el tema claves de la política exterior. El abogado será encargado de varios cientos de especialistas del Pentágono, el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia estadounidense a fin de determinar qué acciones benefician más a los intereses del país.
En Ecuador, la Asamblea Nacional rechazó una propuesta que buscaba promover el aborto de manera legal en casos de violación, inseminación no consentida, malformación del feto e incesto. El proyecto, que ha generado amplia polarización en la sociedad, fue respaldado por 65 de los 130 asambleístas, faltando solo 5 votos para su aprobación. En la nación suramericana, la interrupción del embarazo es legal solo cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la madre o cuando se presenta una gestación producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. De hecho, las mujeres que aborten podrían ser sancionadas con 6 meses a 2 años de prisión. Por otra parte, el Parlamento aprobó el uso y consumo de cannabis para usos medicinales o terapéuticos, además de su producción, comercialización y distribución. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso tenemos más información. Quédense allí que ya venimos. Continuamos. La fracción de Copey, convalidada por el TSJ, no participará en la mesa de negociación entre el gobierno y un sector de la oposición. Escuchemos a Mauli Aldana. Así es, buenas tardes. Me encuentro en la sede de Copey, donde uno de los miembros de esta tolda verde nos va a decir cuál es la posición del partido en torno a este diálogo que inició el gobierno nacional con 4 partidos. A mi lado se encuentra Pedro Pablo Fernández. ¿Cuál es la posición del partido? Ustedes han negado públicamente que no están sentados en la mesa, pero queremos saber si posiblemente pudieran incorporarse. Mira, nosotros no participamos en la reunión del lunes y y le hicimos saber a Juan Guaidó el día viernes que no íbamos a participar por una razón. Nosotros apostamos al éxito de las negociaciones que se están haciendo en Barbados. A pesar de los anuncios de ambas partes, esa instancia nos parece que es una instancia apropiada para llegar a un acuerdo y abrirle al país las puertas a una salida de esta crisis tan dura que estamos viendo los venezolanos. Era Pedro Pablo Fernández, quien es miembro de Copey, quien aclaraba que este partido no se sumó a esta mesa de diálogo con 4 partidos que inició el gobierno nacional. También celebró que el diputado Edgar Zambrano haya sido excarcelado. Es nuestro aporte. Ustedes sigan con más de nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Maoli. Continuamos con más. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, aseguró que se iniciarán investigaciones en varios cuerpos policiales del país por la presunta asignación de armas de fuego a particulares en diversas localidades. Durante la segunda sesión plenaria del Consejo General de Policía, Reverol informó que fue aprobada una resolución para designar a los responsables de los parques de armas en los organismos de seguridad. Hemos hecho inspecciones imprevistas y hemos notado que jefes de policía asignan armas a particulares y se le ha aperturado una investigación penal, porque está completamente prohibido. Aquí están representantes del DAE en este plenario del Consejo General de Policía, la jefa del Servicio Nacional para el Desarme, y estableciendo pues un conjunto de normas y reglas que permitan regularizar los parques en todos los cuerpos de policía. Indicó que también se aprobó la nueva estructura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como la expedición de una nueva credencial electrónica única que portarán todos los funcionarios activos de la Policía Investigativa en todo el territorio nacional. Transportistas de diferentes rutas al sur del estado Bolívar denuncian que decomisan combustible de forma ilegal funcionarios de la Guardia Nacional. Anderson Pérez tiene la información. Sí, gracias por el contacto. A esta hora nosotros nos encontramos específicamente a pocos metros desde la Alcabala La Romana en Upata, vía nacional que comunica con los municipios del sur, también con la frontera de Brasil. Más de 2.000 trabajadores del volante denuncian que no pueden ejercer sus labores por la falta de combustible. En el terminal del Dorado no estamos recibiendo los carros porque se le ha sucedido que le están quitando el combustible en las diferentes alcabalas, Alcabala de La Romana, Alcabala de Casablanca y en Tumeremo, y entonces los transportistas estamos abocados aquí por la necesidad que tenemos. Vamos a firmar un acta ahí de la permisología de estos 40 litros de gasolina y entonces nos vamos a trasladar a Casablanca también a llevar esta propuesta. También denunciaron el mal estado en que se encuentran las vías para llegar a estos municipios como Santa Elena de Guairén, por lo que le hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales. Esta información será ampliada en nuestra emisión estelar.
Muchísimas gracias. Momento de hacer una nueva pausa. Así es, al regreso más información, no se aparte. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Estados Unidos. Y es que el presidente Donald Trump ha señalado que ha reiniciado sanciones contra Irán. Tras la polémica generada en los últimos días por un posible ataque de Teherán a refinerías de Arabia Saudita. Así lo informó en su cuenta de Twitter sin ofrecer mayores detalles sobre las medidas. Por su parte, el gobierno iraní advirtió a Washington que dará una respuesta inmediata a cualquier eventual agresión de represalia por los recientes ataques con drones contra las petroleras Aramco. De igual forma, el presidente del país persa, Hassan Rouhani, instó a los que consideren son los enemigos de la región a aprender una lección con lo ocurrido en el Reino Árabe, hecho que calificó como una alerta para poner fin a la guerra en Yemen. En las Islas Bermudas, el gobierno decretó un aviso de huracán por la amenaza de lluvia intensa y fuertes vientos producto del paso del ciclón Humberto de categoría 3 en su territorio entre este miércoles y jueves. Por otro lado, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó la formación de la 10ª tormenta tropical Jerry, que se ubica al este de las islas de Sotavento. Asimismo, la depresión Imelda sigue causando estragos en Texas tras tocar tierra este martes. En Estados Unidos, The New York Times anunció que cerrará su edición en español por no ser financieramente rentable. Así lo explicó este martes en una nota a sus lectores. La edición en español, lanzada en 2016, producía una decena de artículos al día, en su mayoría traducciones del inglés, pero también originales y de opinión. Pese a que esta edición formaba parte de un experimento, el periódico aseveró que su decisión no afectará su cobertura en América Latina. Seguimos en Estados Unidos, donde un automóvil se estrelló contra el vestíbulo principal del Hotel Trump Plaza, situado en el condado de Westchester, Nueva York, causando heridas leves al conductor y a 2 peatones. Luego de los hechos, el sujeto salió del vehículo y se sentó en un sofá en medio del caos para luego ser interrogado por las autoridades. Los agentes informaron que el accidente presuntamente no fue intencionado, pero continúan las investigaciones. En Israel, con 92% de los votos escrutados, se mantiene el empate técnico entre los candidatos Benjamin Netanyahu y Ben Gantz en las elecciones legislativas celebradas este martes. El partido de Netanyahu, primer ministro desde hace 10 años, y el de su gran rival obtuvieron cada una 32 escaños del total de 120 que tiene el Parlamento. Sin embargo, ninguna de las dos formaciones logrará llegar a los 61 curules, mayoría necesaria para gobernar. Y cerramos en China, donde fueron reveladas las imágenes de las 2 mascotas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Beijing 2022. Se trata del panda gigante Bin Dao Deng y de un farol bebé llamado Suhei Rohon Rohon, quienes fuertemente están asociados a la cultura de la nación anfitriona. Las mascotas combinan elementos del folclore chino y un estilo internacional moderno que resalta las características tanto de los deportes en hielo y nieve como de la ciudad sede. Hace algunos días en el mundo se prendieron las alarmas ante un voraz incendio en el pulmón vegetal de la Amazonía. Distintos países dentro y fuera de la región, gobiernos, grupos ambientalistas, ecologistas y ciudadanos del planeta expresaron dolor y preocupación ante el accidente que a su paso arrasaba con un sinfín de especies de la flora y la fauna de América del Sur. Pero ¿sabe usted qué representa la Amazonía en la vida del planeta? ¿Quién es el culpable de este voraz incendio? ¿Y cómo se encuentra hoy esta superficie de bosque y selva? Los invito a que nos acompañen. Quédense con nosotros, ya les contamos más sobre este accidente ambiental que deja una cortina gris, hectáreas devastadas con un costo lamentable de especies animales y vegetales consumidas por el fuego. El incendio
del pulmón vegetal, como también se le conoce a esa extensa superficie, duró días y se convirtió en un tema importantísimo para naciones dentro y fuera del continente. Las redes sociales reflejaron el evento y revelaron fotografías que se transformaron en tendencia. Así, lamentablemente, la selva amazónica se convirtió en noticia, solo que en esta oportunidad no fue por su majestuosidad y colorido paisaje o ser escenario de una película de Disney, sino por las llamas que consumían velozmente todo a su paso, dejando sombra, cenizas y oscuridad en localidades de Brasil, Bolivia y Perú. Las próximas generaciones tendrán un futuro más oscuro. Yo no tengo idea. Estaba en casa cocinando y vi una gran nube de humo negro y todo estaba encendido. Arderá por mucho tiempo porque hay mucho viento. Es tan peligroso. La opinión pública europea está muy preocupada por el Amazonas. Es un tema que nos involucra a todos los ciudadanos del mundo. Durante el mes de agosto arreciaron los incendios. La Amazonía ardió intensamente por más de 20 días y con el afán de contrarrestar las llamas, se realizaron esfuerzos desde Brasil y otras naciones para combatir y sofocar la superficie envuelta en llamas. Así, fueron empleados recursos y alta tecnología como aviones supertankers con capacidad de 12.000 litros de agua que buscaban aplacar las llamas y refrescar la zona, evitando que el incendio continuara propagándose y arrasando con esta reserva vegetal y animal. La Amazonía es considerada como la selva tropical más extensa del planeta, con más de 7 millones de kilómetros cuadrados a través de 8 países de Sudamérica. Es hogar de una inmensa riqueza de fauna y flora, muchas de las cuales no han sido aún descubiertas por el mundo científico, y su biomasa es capaz de absorber inmensas cantidades de dióxido de carbono. Es decir, es un gran ecosistema de importancia mundial, pues a través de sus ríos destaca el más largo y caudaloso del mundo, el río Amazonas, por donde circula una quinta parte del agua dulce del planeta. La Amazonía es extremadamente fundamental para el sistema de agua de todo el continente. Si cortamos el bosque, en los próximos años no habrá lluvias al sur del país. Necesitamos diferenciar, separar la deforestación y los incendios, lo que es legal y lo que es ilegal. Esta quema es autorizada. Esto es diferente del fuego. Cuando se pone fuego en el bosque, esto es fuego criminal, sin autorización. Según el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, este año se han registrado más de 74.000 incendios forestales, la mitad de ellos solo en la región amazónica. La trágica situación reunió de urgencia este mes en Colombia a líderes de 6 países de la región para avanzar en la conservación de este ecosistema. Un ejemplo de la devastación ambiental es Rondonia, donde se contabilizan más de 6.436 incendios en lo que va de año. Al menos 2.254,8 kilómetros cuadrados de bosque han sido deforestados. Y solo en el pasado mes de julio, producto de este incendio, fue arrasada una porción equivalente a casi la totalidad de la superficie de Caracas. Para el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, el fuego en la Amazonía se debe al cambio climático en la región, mientras que organizaciones no gubernamentales y especialistas en la materia manejan varias hipótesis que incluso no descartan que la mano del hombre estaría detrás de este accidente ambiental. Los incendios varían de año en año. Desafortunadamente, este es un año que ha aumentado mucho. Si echamos la vista atrás a las series históricas, vimos que esto ha estado fluctuando de acuerdo a estas características: clima seco y clima cálido. Es muy importante tener en cuenta lo que sucede en la Amazonía. Lo que sucede en la cuenca del Congo no es exclusivo de esa región. Tendrá un impacto en todo el sistema climático mundial. Pero el incendio de la Amazonía no solo ha generado preocupación en las naciones, también ha generado disputas dentro y fuera del continente y ha sido motivo de reuniones de gobiernos de la Unión Europea y de América.
El Amazonas es nuestro bien común. Esto nos afecta a todos y a Francia más que a los demás en esta reunión, sin duda, ya que somos amazónicos. La Guyana francesa está en el Amazonas. Puede estar habiendo actividades criminales de miembros de ONGs que quieren llamar la atención contra mí y mi gobierno. Esta es la guerra que estamos enfrentando. Chile está muy contento de poder colaborar y de poder organizar la colaboración de otros países que también quieran aportar, pero siempre respetando la soberanía de Brasil y también respetando al presidente de Brasil. Siento que con el Ecuador sigue repitiéndose, pero nos damos cuenta que es posible apagar trabajando conjuntamente. Pero más allá de los pronunciamientos de líderes internacionales, la Amazonía tiene dolientes. Desde que se conoció el incendio, el mundo ha buscado cómo ayudar. Gobiernos, ONGs, artistas, deportistas comenzaron a hacer esfuerzos y a colaborar con el propósito de rescatar este ecosistema tan importante y necesario para el mundo. Entre ellos destaca el actor estadounidense Leonardo DiCaprio, quien realizó una donación de $5 millones a través de su fundación, y el grupo de los 7 países más industrializados del planeta, conocido como el G7, aportó otros $20 millones. Mientras se mantienen campañas a través de las redes sociales para crear conciencia sobre el llamado pulmón vegetal del mundo. Este martes el Parlamento Europeo se pronunció respecto a los incendios en la Amazonía en la plenaria de Estrasburgo, Francia. Allí calificó este hecho como una urgente crisis global que requiere respuestas efectivas internacionales. Brasil, por su parte, dijo estar dispuesta a recibir soporte financiero siempre y cuando sea su gobierno el que controle los recursos. Por ahora, la discusión sobre las acciones a tomar en esa importante porción vegetal del mundo está sobre el tapete y será tratada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Y para octubre, la Iglesia Católica también lo tendrá en la agenda del Sínodo de Obispos que se celebrará en Roma. Soy Milagro Zambrano y esto fue Amazonía herida de muerte. Hasta una próxima oportunidad. La Arquidiócesis de Caracas formuló la denuncia de que varios sujetos desconocidos irrumpieron en la parroquia de Cala, California Norte. Nuestra compañera Diana Martínez se encuentra en el lugar y desde allí nos presenta los detalles de esta denuncia. Adelante, Diana. Así es, muy buenas tardes, gracias por el contacto. La madrugada de este martes, la iglesia de la parroquia Nuestra Señora del Rosario fue violentada. Los delincuentes rompieron vitrales de esta iglesia e ingresaron, profanando el Santísimo y además sustrayendo algunos objetos de valor religioso y también robando el diezmo. En sus imágenes pueden notar cómo quedó la iglesia tras este suceso que aún continúa siendo investigado por la policía. El cardenal Baltasar Porras decretó 3 días de duelo, por lo que la iglesia estará cerrada para los feligreses. Asimismo, el viernes a las 5 de la tarde se realizará una misa de reparación a la que invitan a todos los feligreses de esta y otras parroquias. Pudimos conocer que no es la primera vez que esta parroquia es víctima del AMPA y esta iglesia ha sido violentada. Esta es la información que podemos brindarles por los momentos. Continúen con más de Noticiero Venevisión. Hola amigos, iniciamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas y la polémica detención de Felipe Vázquez tras ser acusado en los estados de Pensilvania y Florida de varios delitos de conducta pedófila, entre ellos una agresión indecente a un menor de edad. El pelotero estelar de los Piratas de Pittsburgh fue arrestado la mañana de este martes por posible pornografía infantil, enviar contenido obsceno a menores de edad y solicitar relaciones sexuales a una menor de 15 años. Vázquez, de 28 años de edad, se encuentra detenido en la cárcel del condado de Allegheny y no ha presentado una declaración ante la corte, además de serle denegada la libertad bajo fianza. Autoridades de Florida y Pensilvania presentaron una orden de allanamiento en el departamento del pelotero en Pittsburgh, donde se incautaron varios dispositivos electrónicos. Yankees ante Angelinos, cuarto episodio, 2 corredores en circulación y Gleyber Torres que le pega a la pelota con la puerta de una catedral
y la saca del parque por el jardín izquierdo. Jonrón 38 del año. Otro venezolano más que se acerca a la cifra de 40 vuelacercas para poner cifras definitivas al triunfo de Nueva York ante Los Ángeles, 8 carreras por 0. Torres bateó de 4-2 con jonrón, 3 remolcadas y 2 anotadas. Ya hay fecha de inicio para la temporada 2019-2020 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El 5 de noviembre arrancará una nueva zafra de nuestro circuito rentado, según informó la propia liga, tras la decisión tomada en asamblea de socios. Será una temporada de 168 juegos, 42 por equipo, como se había propuesto inicialmente. En la primera jornada se enfrentarán Tiburones y Caribes en Puerto La Cruz, Tigres y Leones aquí en Caracas, Bravos y Navegantes en Valencia y Águilas ante el defensor del título Cardenales de Lara en Barquisimeto. Este martes arrancó una nueva edición de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa y dejó alguna sorpresa. De hecho, ninguno de los grandes favoritos que vieron acción en el primer día lograron ganar. En Italia, el Napoli le repitió la dosis de la Champions pasada al Liverpool y se llevó los 3 puntos en el Estadio San Paolo. Triunfo de 2-0 para los partenopeos ante nada más y nada menos que el equipo que ostenta la corona de campeón de Europa. El primer gol lo anotó el delantero belga Dries Mertens, que venció la resistencia del guardameta Adrián. Por su parte, Fernando Llorente estiró la ventaja del Napoli, anotando el segundo gol gracias a un remate cruzado. El Inter de Milán sufrió para empatar a un tanto con el Slavia Praga en el arranque del grupo F en el estadio Giuseppe Meazza. Peter Olajinka abrió el marcador a los 62 minutos, aunque su tanto fue validado recién a los 64 con revisión del VAR. Niccolò Barella igualó el marcador en el segundo minuto del descuento y así salvó a los locales de la derrota. En el otro compromiso del grupo, Borussia Dortmund y Barcelona empataron sin tantos en Alemania. Iniciamos la información de estrenos y estrellas con Selena Gómez. Ella este 2 de octubre estrenará una serie documental basada en la vida de los inmigrantes en Estados Unidos que viven la incertidumbre de la deportación. Selena dijo que eligió producir esta serie porque considera que en los últimos años la palabra inmigrante parece haberse convertido en una palabra negativa. La cantante expresó que su deseo es que la experiencia de las 8 familias inmigrantes que compartieron su historia pueda arrojar luz sobre cómo es vivir en Estados Unidos sin documentos. Uno de los directores de la serie dijo que en vez de debatir el tema con estadísticas y debates políticos, lo que se quiere es que el público oiga directamente las voces de los inmigrantes. Y les contamos que un nuevo reality show se estrena en la pantalla del programa líder de la televisión Super Sábado Sensacional y es Bailando con las Estrellas. Este programa que está de retorno en la pantalla de nuestro canal tuvo ya su primera grabación y ustedes conocen, María Guarapano no se iba a perder este primer programa, así que María, cuéntanos todo. De nuevo, nuestro canal apuesta a lo hecho en casa, apuesta definitivamente al talento nacional. Y es que en esta nueva oportunidad, Venevisión se viste de lujo con el inicio del nuevo reality show de Super Sábado Sensacional, Bailando con las Estrellas. La pantalla nacional tendrá por quinta ocasión el programa Bailando con las Estrellas. Pero en esta nueva oportunidad, cada uno de los participantes bailará con un propósito. Y es que tendrán el enorme compromiso de representar nobles causas y a su vez impulsar labores sociales en diferentes fundaciones del país. La competencia reunirá a figuras del mundo del espectáculo, entre ellas mises, actores, animadores y muchísimos más. En cuanto al jurado calificador, los participantes estarán bajo la mirada sigilosa y muy atenta de la querida Diana Patricia, la Macarena del Mundo, el reconocido coreógrafo de nuestro canal, Brian Urea, y el destacado columnista, Diego Capecchi. Por supuesto, a partir de este momento, todo el equipo de Estrenos y Estrellas dirá presente en cada gala, en cada show y en cada presentación sensacional. La invitación es para que ustedes se mantengan conectaditos a la señal de nuestro canal, porque todos los detalles serán semana tras semana. Recuerden, soy María Guarapano, ustedes continúen con más de Estrenos y Estrellas.
María nos irá contando todos los detalles de este nuevo reality show. Éxito a todos los participantes. Endrina estaba por bailar también, ¿no? Pues vamos a ver cómo bailan ellos. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso más información. Ya venimos porque al regreso en entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Vicente Díaz, ex rector del CNE. Eso será en pocos minutos en la entrevista a Venevisión. No se aparte, ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Vicente Díaz, ex rector del CNE, miembro de la Comisión Negociadora del Mecanismo de Oslo por la Delegación Democrática. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. No, gracias a ti, a Venevisión, por la invitación. Y saludo a todas las personas que nos están escuchando. Hay muchos temas que conversar y debemos comenzar por lo que es noticia. La liberación de Edgar Zambrano, ya veíamos todas las opiniones encontradas acerca de esta liberación. Quisiera conocer su interpretación. ¿Qué se puede concluir? ¿Fue esto el resultado efectivo de estos acuerdos suscritos por esta parte de la oposición y el gobierno? ¿O cómo lo interpreta usted? Bueno, la interpretación, la primera cosa es un saludo a Edgar y a la familia de Edgar y a sus compañeros de partido. Ellos se fajaron durante largos meses a luchar por su liberación. Hubo campañas nacionales, campañas internacionales, presión nacional, presión internacional, porque Edgar Zambrano fue secuestrado. Edgar Zambrano no fue detenido, fue secuestrado. Él es el primer vicepresidente del Parlamento Nacional y por lo tanto tiene inmunidad parlamentaria. Y según la Constitución, en su artículo 200, se establece que el único ente con capacidad de allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado es el cuerpo al cual está integrado, en este caso el Parlamento Nacional, cosa que no hizo. Entonces, en el caso de él en particular, le correspondía una actuación plena con todas sus libertades y en ejercicio de sus derechos políticos. Entonces, la primera cosa es que él fue secuestrado. Y la segunda cosa es que hay que alegrarse de su liberación. La tercera cosa es que ha habido una campaña intensa de presión nacional e internacional del Parlamento Europeo, porque es uno de los parlamentarios más importantes de Venezuela por su rango que le corresponde en este momento. Aparte de eso, es vicepresidente del partido que es vicepresidente del Internacional Socialista a su vez. Y adicionalmente a esto, la propia Constitución establece que aún en el caso de que hubiese sido participante de algún delito, cosa que no es, pero aún en ese caso, a él le correspondía era, primero, que lo detuviesen y lo mandaran a su casa. Es lo que dice la Constitución, lo dice textualmente, lo puedes buscar y lo lees allí. Invito a las personas que nos están escuchando que lo hagan. Lo dice claramente la Constitución. Te detienen como diputado, vas a tu casa, en tu casa te resguardan a la espera de un antejuicio de mérito y luego de que tu cuerpo te allane. Eso no pasó. Eso no pasó. Entonces, eso fue simplemente un secuestro. De manera que, en efecto, hay una liberación de parte de quienes lo tenían secuestrados, que, por cierto, siempre coinciden los temas de conversación, República Dominicana, Oslo, estas cosas, con que te agarran a unos presos, ¿no? Te agarran a unas personas detenidas para después utilizarla como barajitas de intercambio a la hora de una negociación. El problema de Venezuela no es que te suelten o no te suelten algunos presos políticos, sino que es que existen instituciones equilibradas que impidan que esto pase. Díaz, ahora que hace referencia a lo institucional y a lo procesal, hay una duda importante. Se anunció como parte de estos acuerdos que los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela se reincorporarían a la Asamblea Nacional, pero sucede algo desde el punto de vista legal. Muchos de ellos hoy en día son activos de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Existe alguna limitación para que esté esta dualidad en funciones, que un diputado esté en el Parlamento y a la vez esté en la Asamblea Nacional Constituyente, a la luz de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Constitución Nacional? Te lo planteo, tu respuesta tiene dos componentes que quiero referirme a ellos. La primera de las cosas es que la salida de esos señores diputados de la Asamblea Nacional es una salida voluntaria. Ellos decidieron retirarse de la Asamblea Nacional por su propia cuenta. Habrá que preguntarle a ellos cuando vengan por qué se retiraron de la Asamblea Nacional. Porque lo que hace que se retiren de la Asamblea Nacional sigue existiendo.
que es el famoso tema de que el Tribunal Supremo de Justicia desconoce a la Asamblea Nacional. Eso sigue existiendo. Entonces, habría que preguntarle a ellos por qué se retiraron en su momento y ahora por qué están regresando. En segundo lugar, no hace falta ningún acuerdo. Es una decisión unilateral. Es como si tú decides, bueno, yo voy a salirme de mi casa. Ajá, entonces ahora tengo que firmar un acuerdo para llegar a mi casa. Si tú eres diputado, esa es tu casa. Entonces, no hace falta acuerdo. De manera que su incorporación no es el resultado de algún acuerdo o no acuerdo, sino que es una decisión del PSUV. Ahora, que ellos lo quieran presentar como parte de un acuerdo para efectos de la comunidad internacional, invitan al cuerpo diplomático al acto del lunes sin avisarle para qué era y todas estas cosas, es un tema de política del PSUV. Pero no hace falta acuerdo para que ellos se incorporaran, porque ningún acuerdo lo sacó de la Asamblea Nacional. No fue que le pusieron un candado. Quienes tienen un candado para que les impide entrar son los diputados efectivamente electos en la Asamblea Nacional en las elecciones del 2015. Por ejemplo, para que entre el vicepresidente del Parlamento al Parlamento, requiere que pueda ir solamente el día de sesión, él no puede ir a su oficina. Entonces, esos sí están excluidos expresamente, cosa que no sucede con ninguno de ellos. El otro componente de tu pregunta, que tiene que ver con su condición de constituyentista, de miembro de esa Asamblea Constituyente, es una Asamblea Constituyente que se convocó de manera ilegal. Fue convocada de manera ilegal. El presidente Maduro, de ese entonces, firmó por decreto que la Constitución del 99 ya no servía. Entonces había que crear una nueva Constitución. Entonces, por decreto, él dijo, vamos a abolir esto y vamos a crear una constituyente que la reemplace. Eso lo hizo por decreto, no se lo consultó a nadie, a nadie. Ellos inventaron la elección corporativa, es decir, que los sindicatos elegían a uno y que los campesinos elegían a otro y que los estudiantes elegían a otro. Eso no está en ninguna parte. Pero luego, cuando te toque a ti entrevistar a alguien de los constituyentistas, te invito a que le preguntes cuántos votos sacó. Y verás que no te lo pueden decir. Ninguno de ellos sabe si ganó o perdió la elección, porque el CNE no la publicó. Y no la publicó porque abultaron los resultados. Hay unos resultados que arrojaron las máquinas de votación, pero cuando ellos los anuncian otros. Por eso es que esa es la única elección en Venezuela que no han sido publicados los resultados, centro por centro y mesa por mesa. Para efectos de la Asamblea Nacional y los diputados legal y legítimamente electos, esos señores nunca han sido constituyentistas. Están allí porque el Estado tiene el poder de designarlo. Otra cosa es aquellos que se hayan incorporado al Ejecutivo Nacional como ministro, esas cosas que expresamente lo prohíbe la Constitución. Díaz, uno de los embrollos o los puntos más álgidos que se trata hoy en la política cuando hablamos con representantes del gobierno y la oposición es el tema electoral. Y parte de estos acuerdos supone la elección de un nuevo CNE, designación de nuevas autoridades. El CNE de 2015, que es el que eligió a los diputados a la Asamblea Nacional hoy, y usted formó parte de esa campaña, ¿fue eficiente con esas elecciones? ¿Fue transparente? ¿Sí o no? El desempeño del Consejo Nacional Electoral durante el 2015 permitió, ese CNE que está ahora ahí, permitió... Es el mismo CNE de todas estas elecciones de estos últimos años. A eso me voy a referir. Ese CNE permitió unas elecciones que, ganó la oposición. Y la ganó de una manera amplia, sacó 112 diputados. Pero esas elecciones fueron, si mal no recuerdo, el 6 de diciembre. Bueno, unos días después, ese propio CNE, por instrucciones que le da quien le dio las instrucciones, para no calificarlo, les da las instrucciones de que desproclamen a 3 de los diputados, a los diputados que permitían que la oposición tuviese mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes. ¿Qué significa tener mayoría calificada? Que entonces la oposición puede designar al CNE, designar al Tribunal Supremo de Justicia, designar a los poderes ciudadanos. Para impedir eso, le quitaron los diputados de Amazonas. Bueno, todavía estamos esperando que haya un juicio sobre los diputados de Amazonas, que se decida si esos diputados fueron bien o no eliminados. Nos queda muy poco tiempo y quiero que me responda brevemente acerca de varias preguntas que le voy a hacer. ¿Es posible que la designación del nuevo CNE se haga a través del TCJ? Bueno, el TCJ no tiene competencia para hacer eso. Lo ha hecho en el pasado, pero siempre violando la Constitución.
porque el único órgano que tiene la competencia constitucional de designar al Parlamento, al Consejo Nacional Electoral, es el Parlamento Nacional, con un procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Electoral muy particular, donde tiene que participar la sociedad civil, tiene que haber comité de postulaciones, unos tiene que postular sectores organizados de la sociedad civil, otros las universidades nacionales, otro el Poder Ciudadano, cuando el Poder Ciudadano sea electo también como debe ser. ¿Es Ahora, posible desde el punto de vista legal plantear unas elecciones presidenciales anticipadas en Venezuela? Desde el punto de vista legal, y constitucional. Aquí no se está hablando de elecciones anticipadas. Aquí lo que se está planteando, que es el planteamiento que nosotros llevamos a Oslo, es hacer las elecciones presidenciales. No adelantar las elecciones presidenciales, es hacer las elecciones presidenciales. ¿Por qué hacerlas? Porque las elecciones del 20 de mayo tuvieron dos serios problemas. Primero, fueron elecciones hechas con los 5 partidos de oposición más votados inhabilitados. Es decir, en la Mesa de la Unidad Democrática, el partido más votado en la historia de Venezuela, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, eliminado. Es como si los demócratas eliminaran a los republicanos antes de la elección o Trump eliminara a los demócratas antes de la elección que tiene el año que viene en los Estados Unidos. Y el segundo problema de esa elección, y cierro con esto, es que esa elección, el único que participó de la oposición, que fue el candidato Henry Falcón, la impugnó. Díaz, ¿qué opinión le merece el acto del día lunes donde un sector de la oposición suscribe acuerdos con el gobierno nacional? Y a la vez quiero preguntarle acerca de las declaraciones que diera el presidente Maduro el día de ayer, donde asegura que mientras, voy a citar, el Guaidó hacía su demagogia pública, tenía con nosotros hablando varias personas, a Stanley González, Gerardo Blay, lo menciona usted, Martínez Motola, ellos estaban conversando en secreto con Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez. ¿Esto es real? ¿Usted tuvo conversaciones en secreto con el gobierno? Voy a empezar por lo primero. Con respecto al acto del lunes, yo no voy a calificar a los partidos que firmaron ese acto que no son del gobierno. No lo voy a calificar de ninguna manera. Buena parte de ellos fueron muy respetuosos con los delegados que estábamos en Oslo y públicamente mencionaron en diferentes oportunidades que ellos respaldaban que hubiese un acuerdo en Oslo. Yo les voy a devolver a ellos la misma gentileza y la misma cortesía. Yo no tengo nada que criticarles a ellos como partidos. Algunos de ellos sí tuvieron unas opiniones muy diferentes, pero yo a ellos no los voy a criticar como partido. Lo que sí voy a criticar es el objetivo del gobierno. El objetivo del gobierno allí es muy claro. El objetivo del gobierno es... Ellos siempre han querido normalización institucional, pero no alternabilidad republicana. Y lo que dice la Constitución en su artículo 6 es que Venezuela es una democracia, entre otras cosas porque tiene poderes públicos independientes, separados, que se hacen contrapeso y hay alternabilidad republicana. Para que en un país haya paz política, el periodo del que está gobernando tiene que ser como la leche que tiene fecha de vencimiento. Es decir, que tú sepas que con tu voto en 5 años, en 4 años, en 6 años, depende del país que sea, yo puedo cambiar a ese señor. Pero es que estos señores anunciaron desde el año que llegaron al poder que iban a gobernar hasta el 2021 y después dijeron hasta el 2030. Es decir, no creen en la alternabilidad democrática. Si no creen en la alternabilidad democrática, es muy difícil llegar a un acuerdo que no suponga, bueno, te vamos a normalizar, te vamos a regular las cosas para que tú te mantengas, pero sin alternabilidad republicana. ¿Se reunió usted en secreto con los hermanos Rodríguez? Yo no me he reunido en secreto con los hermanos Rodríguez. Yo he tenido reuniones en privado con la autorización y con la designación de los factores que me han pedido a mí que actúe en este terreno, que de paso yo no soy miembro de ningún partido, pero me piden que actúe en este terreno. Con la señora Rodríguez no he tenido ninguna reunión privada ni en secreto. Y estas reuniones privadas no son privadas por su contenido. El contenido sale del país. Nosotros estamos pidiendo elecciones presidenciales limpias y justas y equilibrio de poderes. Son privadas y secretas porque se está discutiendo agenda. Y si tú no las haces privadas, entonces terminas discutiendo para el país. Es decir, para ver quién logra derrotar comunicacionalmente al otro, en lugar de buscar que esto prospere
porque nos pongamos de acuerdo en qué es lo que más le conviene al país. Lo que nosotros pedimos es una simple cosa y cierro con esto. Queremos una Venezuela próspera, que no tenemos, y eso permite tener una Venezuela sin sanciones, que sí tenemos y que nadie en Venezuela, en su sano juicio, puede querer que haya un país con sanciones, pero hay que eliminar la causa de las sanciones, que es que el incumplimiento del Estado de Derecho y la destrucción y el saqueo de la economía nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Vicente Díaz, exrector del CNE, miembro de la Comisión Negociadora del Mecanismo de Oslo por la Delegación Democrática. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias a ti, Venevisión, por la invitación. Gracias a ustedes también, que tengan todos muy buenas tardes. Gracias, Gendrina. Amigos, así ponemos punto y final a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Recuerden, noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden. A todos, feliz tarde. Nos vemos.